Listo, Oscar. Pues mira, yo hice mi tarea. Yo no sé si tú hiciste la tuya, pero tuvimos poco tiempo para hacerla. La hice de la misma manera que la hacía en la universidad y en mi colegio. Sí, sí, La yo te vi mañana acá anterior, llegando. la mañana anterior. Pero me fue Sí, muy bien siempre. excelente, excelente. Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Camino a tu Hogar. Estamos aquí hoy hablando de un reporte que salió en Washington, D.C. hace 2 semanas para nosotros que estamos grabando ahora a Sí. principios de abril. Esto salió a finales de marzo. Y es el State of Hispanic Homeownership Report del Ujú. 2024. Así es, así es. Un reporte supremamente importante, pero para que ustedes entiendan de pronto a qué se refiere ese reporte, que sale cada año además, es que es un reporte donde se marcan todos los números de la población hispana en todo Estados Unidos en torno a cómo ha crecido la adquisición de vivienda por parte de nosotros como una comunidad y qué oportunidades y qué retos han tenido en ese año. Así que hay muchos datos ahí interesantes, tendencias y que creo que van marcando mucho de lo que estamos haciendo. Pero en general para mí me encontré muy positivos, muchos datos. Por supuesto que siempre hay retos, pero para ustedes que nos siguen, vamos a colocar la información para que ustedes también puedan bajar el reporte, leerlo por sí mismos, encontrar sus propios datos. Hay que aclarar que todo está en inglés, pero hay muchas tablas, gráficos que les van a permitir entender realmente cómo se están comportando las cosas. A lo mejor si usted es un colega nuestro, ya sea Ujú, de préstamos o sea gente de bienes raíces, o es un comprador o un inversionista que le gustan los números y ujú. quiere data, creo que aquí va a encontrar mucho. Es Sí. interesantísimo. Sí, hay diferentes tendencias. Lo que a mí me pareció más interesante, Oscar, es que muestran, por ejemplo, los crecimientos de los estados. Y nosotros Sí, estamos localizados en uno de ellos que está en la lista como top. sí, sabes que de eso, ya que entraste por ahí, me llama mucho la atención. Para mí fue una sorpresa. Hemos venido aquí repitiendo a veces que hay 5 estados de todo Ujú. el país que tienen la mayor migración positiva, Sí, migración hicimos un neta video, positiva. sí, relacionado a eso. Y estaban Texas, Florida, Arizona, em, Tennessee y Carolina del Norte. Sí, Pero ahora, en este último dato que vimos en este reporte, nos encontramos y me sorprendió que Carolina del Norte está en la posición número 2 nacional, sí. después de un estado como Texas, que es un país Ujú. entero, en el tamaño, en la población, en el poder económico, con unos números bastante altos para lo que uno hubiera pensado, que básicamente creo que lo estaban registrando con, am, ¿te acuerdas del número? Lo Por aquí tengo por lo acá. tenía. Pues mira, y para aclarar Ujú. esto son de la migración latina. O sea, específicamente por la migración latina. Entonces, migración latina, 30.000. 30.000, sí, O para el sea, estado norte de Texas es Carolina. número uno con Es 128.900. bastante, o sea, bastantes La, latinos, hispanos se están mudando a Texas. claro, pero también me pongo a ver, eso es como cuando uno va a estos programas que hay en la televisión, de los HGTV y todo esto. Ujú. También los vemos, no crean que no. Que dice uno, y esas casas que renuevan allá de 200.000, 150.000, ¿dónde las sacan? Es un estado tan grande Grande, que sí. presenta tantas oportunidades de esquina a esquina. Yo no sé si tú has tenido Ujú. la oportunidad de agarrar un carro e ir manejando por todo el estado de Texas. Yo lo No, he hecho todavía no. de ida y de vuelta. Eso es largo. Oh, no, hombre, eso es larguísimo. A lo que voy es que un estado tan grande tiene muchas oportunidades, tanto en empleo, economía, vivienda, precios. En nosotros somos un estado más pequeño, pero estamos de segundo Sí, en migración neta latina a nivel nacional. sí. O sea, nosotros los hispanos en Estados Unidos hemos volteado, hemos virado nuestra vista Ujú. hacia Carolina del Norte y, no, y se siguen moviendo hacia acá. O sea que es muy interesante ese dato y ese es uno de los dos que me dijiste que te pareció interesante y el otro creo que era el de construcción de viviendas nuevas, ¿verdad? Pues hay varias, Oscar, pero lo que también te quería mencionar es que muchas personas no saben que existe este reporte, ¿verdad? Especialmente Sí, personas que trabajan en el mismo ámbito de nosotros. sí, sí, sí. Y a veces lo que te estaba comentando es que nosotros
tenemos como este sentimiento, este feeling, ¿no? Digamos, ya sabíamos que muchas personas se estaban mudando a Carolina del Norte. Como hemos hablado, lo que es las afueras de acá de Wake County, las afueras de Durham están creciendo. El secreto de Norte Carolina pues ya no es secreto, entonces muchas personas han estado llegando, pero no lo teníamos como en una estadística como lo tenemos ahora. Y hay compañías que usan estas estadísticas para Oh, poder sí. determinar si es rentable su negocio, abrirlo en estos mercados nuevos. Y también, como tú mencionas, comprador de vivienda, un inversionista, pues esta información les sirve a ellos para poder saber si es un buen lugar. Entonces estamos de segundo, después de Texas, tercero Georgia, Washington y Ohio. Entonces, muy interesante. Y luego también muestran los estados donde hay una migración Negativa. negativa, que no es sorpresa de los estados que mencionan. California como número uno, Nuevo México número dos, Arizona número tres, Massachusetts y Sur Carolina. Que Sur Carolina, no sé, o sea, me impresiona un poquito que hasta estoy por escribir y preguntar, oye, ¿por qué está Sur Carolina en este reporte como número 5 de migración negativa? O sea, yo pensaría que todo el sureste está en crecimiento, incluyendo Sur Carolina, pero eso me pareció un poquito interesante. Sí, es cierto. Creo que lo había visto antes, se han referido como a las Carolinas Ujú. creciendo. Pero cuando ya las parten, creo que Sí, y negativo es más muy, que todo, sí, o sea, sí. top Se 5. están pasando para acá. A lo mejor, a lo Están mejor. viniendo al norte. A lo mejor sí. No, lo otro de la construcción, definitivamente sabemos que parte del problema de la asequibilidad de las propiedades, especialmente aquí, es porque no hay suficiente inventario y también en otros estados. Y hay bastante construcción y hay bastante necesidad en lo que es mano de obra, materiales en la construcción. Entonces, en este momento, digamos que una tercera parte del mercado de compra y venta que se está viendo es construcción nueva. Entonces, vamos a seguir viendo crecimiento en construcción nueva. Y esto es algo que hemos hablado antes también. Bastante. La verdad es que yo lo comparto mucho con mi equipo porque cuando entro al MLS siempre tengo la tendencia de estar mirando cuál es la proporción de las Ujú, nuevas versus las usadas. Y cuando vi este dato por primera vez me impactó porque resulta que en los top 10 mercados más con mayor impacto de casas y viviendas nuevas está encabezando la zona de Raleigh Cary a nivel nacional. sí, Es que es número uno y la proporción fue 54%. Repito, esto viene hacia el 2024, pero el punto es este. El año pasado muchos vendedores, y lo sabemos, estaban y han estado ah, aguantando y ujú, no sacando las casas a la venta por las tasas de interés bajas que vienen de refinanciaciones previas, porque no estaban seguros si el mercado, porque estaban esperando que la tasa bajara, bla, bla, bla. ujú, Lo cierto es que, por fortuna, en el caso nuestro, por ejemplo, que crecimos bastante bien, las casas nuevas fueron una solución impresionante. Nosotros representamos a varios constructores y esa data, esa información estadística que nos dan hoy en día, para mí es como esa ratificación sí, de que Raleigh, Cary y en general la zona del Triángulo estamos con la mayor proporción de casas nuevas. Entonces, fíjate esto, si ponemos juntos que los latinos, después de Texas, es el segundo estado donde más llegan, ujú, que es Carolina del Norte. Y estamos teniendo el mayor volumen de proporcional, según el inventario, de casas nuevas. Es para esa nueva migración se está construyendo aquello que se necesita aquí. claro, claro, claro. Todavía estamos cortos, pero vamos por buen camino. Vamos en buen camino, ¿no? Y lo otro que muestra el reporte es que la población hispana es la que está formando hogares nuevos a un nivel más alto que cualquier otra demografía. Y encima de eso somos más jóvenes, o sea, el promedio de edad de los latinos es más joven que los que no son latinos. Muchísimo más, muchísimo más. Estamos hablando de 31 años Ujú. de la edad promedio de los latinos en Estados Unidos. A comparación a Así como tú y yo, 39. 31, tal Sí, cual. Versus 39 años del resto de la población. sí, Es bastante. Uno dice, "Ay, 31, 39, ahí entre 30 y 40". No, es que ahí hay una diferencia enorme. Y hablábamos de que
o les quiero poner esta perspectiva. A este corte del año 2024, la población, según el census, la oficina del censo, latina en Estados Unidos están en 65.1 millones de personas. 65.1 millones. Vuelve el punto, si comparas en qué países del mundo vive mayor número de población que habla español, seguirá siendo México número 1 todavía por larga distancia. Pero nosotros somos el segundo, porque ni España ni Colombia, que son los otros dos que tienen 55 millones de habitantes, que hay 65. O sea, después de México, aquí está la mayor población que habla español en el mundo. Y a eso súmale que ya representamos el 19.4% de toda la población de este país. Estamos redondeando en el 20%. 1 de cada 5 habitantes de este país tiene raíces hispanas y latinas. ¿Qué opinas de eso? Bastante. Y lo que te estaba comentando, o sea, entre más pasan los días, digamos, en más personas que estamos ayudando, estamos viendo a más clientes, por lo menos yo, digamos, clientes que son primera generación o segunda generación con raíces latinas. Posiblemente no hablan español, algunos sí, algunos no, pero tienen un apellido latino. Se ven como nos vemos nosotros, o sea, son latinos, y son más jóvenes. O sea que definitivamente lo que nosotros percibimos, digamos que en la calle, ¿verdad? Trabajando con los clientes, con la población, es lo mismo que estamos viendo en las estadísticas. Entonces, estamos creciendo. Creo que me siento pues orgulloso de ser parte de la estadística porque digamos que creciendo a veces, especialmente como joven, porque somos una minoría, ¿verdad? Digamos, 20% a comparación a todos los demás es como una minoría. Entonces, por ejemplo, yo estudié en una escuela donde yo era una minoría. Digamos que todo el salón, yo era como el lunar ahí. El Álvarez. En la clase. Entonces, a veces nosotros, especialmente primera generación, segunda generación, lo vemos como algo negativo, a lo mejor una desventaja. Pero luego, lo que es una desventaja ahora se convierte en una ventaja. Entonces, o sea, creo que es un orgullo que eventualmente apreciamos al pasar el tiempo. Entonces, creo que muchas personas que nosotros les servimos como clientes también tienen esa misma experiencia. Sí, así es. Sabes que, volviendo a este tema de la población, aquí miraba un dato, y es que de todo el crecimiento de población del país, de todas las razas, el 97.5% de ese crecimiento de la población lo generamos nosotros los latinos, entre el año 2022 y 2023. O sea, si la población en Estados Unidos creció, por cada 10 personas que creció la población, 9 eran latinos. Sí. O sea que... Bastante. Claro, al punto es que las otras razas, y ahí viene la diferencia de edad, y eso se va a acentuar más. Porque si somos más jóvenes, entonces hay más formación de hogares, más nacimientos, más demanda de vivienda, más participación en la fuerza laboral. Eso. Y eso impacta, o sea, la edad promedio de otras razas, que ya es mucho más elevada, van saliendo del mercado laboral. Sí. Y somos nosotros los hispanos los que vamos entrando ahí. Todos los jóvenes, nuestros hijos, están ahí en ese grupo. Sí. Entonces, es muy particular además ver el impacto. Una cosa es ver el tamaño de la población, pero la otra es cuál es ese impacto que tienen. Y dato curioso, a lo mejor no tiene nada que ver con esta historia, pero ayer venía oyendo un podcast y daban un dato de la gente de Corea del Sur. En Corea del Sur, el 97% de la población son coreanos. Solo el 3% son inmigrantes. Ok. Aquí la mezcla es total. Y el impacto, o sea, Estados Unidos de América es una mezcla de todo el mundo. Y los hispanos, el impacto que estamos teniendo y vamos a tener en los siguientes 20 o 30 años es impresionante.
Sí, Lo cual nos lleva a que saben que tienen que bajar el reporte, tienen que leer el reporte y compártalo con los hijos. sí, Porque esos hijos, esos jóvenes que vienen atrás, wow, si ellos son conscientes de esto, eso va para un lugar impresionante. Que además me llamó la atención, uno de cada 10 graduados de las universidades ahora es latino. sí, No es proporcional al 20% de la población, claro. pero estamos creciendo, o sea que nos estamos educando los latinos. Y eso es una buena noticia porque también lo que está creciendo es el promedio de ingresos. O Oh, sea, sí. los Sí, latinos sí, sí, sí. jóvenes, primera, segunda, tercera generación aquí en los Estados Unidos, eh, pues están graduando de la universidad, Ujú. ¿verdad? Bastantes más, entonces eso hace también que aumente los ingresos. Que en este momento creo que los ingresos de los latinos es una de las cosas que nos está afectando. Digamos que de todo lo positivo también hay información negativa. Ajá. Una de ellas es que el promedio de ingresos en un hogar latino es menor al hogar no latino. Y eso lo vemos, o sea, lo vemos tú y yo. Sí, claro. La mayoría de las personas con quien trabajamos, no todos, pero la mayoría, posiblemente no alcanzan a comprar una casa de más de $500,000, ¿verdad? Digamos que hay una gran mayoría que están buscando casas de 250, de 300, promedio de pagos de $2,000, menos de 2,500 definitivamente, por la relación de ingresos. Pero esta población más joven se está graduando, se están capacitando y están ayudándonos a aumentar un poco más el promedio de ingresos. Y eso lo veo yo con las aplicaciones. Entonces, un dato curioso, yo creo que hay muchos jóvenes que están todavía en la escuela, en la high school, menos de 18 años, que nos va a ayudar a aumentar un poco más nuestro poder adquisitivo como comunidad latina. ¿Qué piensas de eso? Bueno, aquí pícaramente también pensaba yo que por supuesto hay un gran porcentaje de nuestros hermanos latinos que son dueños de negocio Ujú, o que trabajan de manera independiente como autoempleados sí. o que les pagan en cash Ujú, o que les pagan con un cheque, pero no es un cheque que va por el payroll, por la nómina de la compañía. ya sé por dónde Y vas. ese porcentaje, tú te pones a sumar y es un buen porcentaje, sobre todo porque cuánta gente nuestra trabaja en construcción, cuánta gente nuestra trabaja en servicios. Eh, o sea, no, hay un porcentaje interesante y ellos no reflejan todo ese ingreso Claro, en los taxes. claro. Uno, porque tienen derecho a descontar los gastos y Sí. otros no deciden hacerlo. Pero lo bueno es que para todos estos jóvenes que están saliendo al mercado, primero se están educando mejor, seguramente están obteniendo un mejor ingreso y un mejor salario, pero también hay un grupo de nuevos empresarios y emprendedores que se están convirtiendo en una fuerza laboral importante para el mercado y que van a ganar mucho mejor dinero. Así que crecer solamente en población sin crecer la media de ingresos de ese hogar y la educación sería no tan atractivo. Claro. Pero en este momento estamos creciendo en población, en formación de hogares, en fuerza laboral, en la media de ingresos, Ujú, o sea, en diferentes aspectos, apalancándonos a un lugar increíble. Yo te digo, personalmente, si yo llegué aquí a Estados Unidos, era porque buscaba algo aquí que quería de lo que aquí había, ujú. de la forma en que son, de los resultados que han logrado, en parte de la cultura y de muchas cosas. Así que para todos los jóvenes que vienen igualmente creciendo, hay que tomar y dar lo mejor de lo que somos como raza para elevar aún más los resultados de lo que Estados Unidos es y le brinda a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, ahora que estaba mencionando eso de las personas que son autoempleados o que tienen Ujú. un emprendimiento, dueños de negocio, parte de las estadísticas también es que en la comunidad latina, pues algo, digamos que es algo negativo, ¿no? Pero tenemos también alta probabilidad de ser negados por préstamos. Y no es porque no ganen bien, Ujú. es porque no reportan de la manera correcta. No lo reflejan. No lo reflejan. Entonces hay dos cosas que suceden. Número uno es que hay una oportunidad de educación de finanzas personales, cómo hacer sus impuestos, por ejemplo, cómo manejar su contabilidad, por ejemplo,
qué tipo de programas mantener para manejar esa contabilidad, a quién acudir, tener un bookkeeper, tener a alguien en payroll. O sea, hay diferentes oportunidades que muchos de nuestros empresarios necesitan de nosotros, ¿verdad? Porque ellos a veces nos buscan. Tú eres un real estate agent, pero me imagino que en algún momento te conviertes en un asesor de diferentes cosas, Oh, yeah. hasta psicólogo a lo mejor. Oh, sí. Entonces hay una oportunidad para nosotros de educar a nuestra comunidad para que puedan mejorar estas estadísticas, de verlo del lado de es una oportunidad para ellos apalancarse con financiamiento, haciendo los impuestos correctamente, para ellos crecer su portafolio, crecer sus inversiones en bienes raíces y al mismo tiempo crecer su patrimonio familiar. O sea, al final eso es como la meta, ¿verdad? Entonces, sí, muchas veces nos llegan clientes que ganan muy bien, tienen bastante dinero en la cuenta, posiblemente hasta ya han comprado casa en efectivo, pero llegan a un tope donde dicen, bueno, pero ahora ya para esta quinta casa no tengo más dinero y necesito un préstamo. Y ya cuando miramos los libros no muestran todo. Y también tiene que ver con cultural, ¿verdad? Porque he tenido clientes de ciertos países que me dicen que en la cultura, digamos que pagar impuestos no es bueno. O sea, dicen, yo para qué le voy a pagar al gobierno si yo lo que quiero es pagar menos. Entonces yo no soy bobo, no soy tonto, no lo voy a hacer. Pero luego cuando abrimos los libros y nosotros tenemos las políticas de los préstamos y todo, pues nos encontramos con la inhabilidad de poderles ayudar con préstamos convencionales y parte de la estadística muestra de que más de nuestra comunidad latina depende de programas del FHA. Y esta estadística salió antes de los cambios del FHA, entonces era interesante leer después del anuncio de estos cambios cómo la población latina, el 29.5% de las compras en la comunidad latina fue por medio del FHA. Eso leí. Es bastante. Y es porque lo que estábamos hablando en el podcast anterior es un poquito más flexible con el nivel de endeudamiento, el crédito, bastantes otras cosas. Si no vieron ese video, recomiendo que lo vayan a ver. Pero creo que hay una oportunidad ahí también de poder ayudar a la comunidad con educación de cómo manejar sus finanzas y sus empresas. Sí, pasaba por mi mente hace un minuto que lo que va a ocurrir dirigiéndonos a todos estos jóvenes es que muchísimos de los latinos jóvenes se van a convertir en los millonarios de este país. Nos vamos a convertir. Ah, no, yo estoy ahí, pero Sí. no me puse en lo de los jóvenes. En el lado de millonarios dije sí, en el lado de jóvenes dije, bueno, Es que el joven es relativo. Hay que afrontarla. Pero estos muchachos que tienen hoy en día, como tú dijiste, no sé, saliendo del high school, 18 años, 20, 25, 30, creo que tienen unas oportunidades bárbaras si usan las herramientas correctas. Este sigue siendo el país de las oportunidades. Y ese sueño americano, si tienen esas ganas de salir adelante, pueden llevar las generaciones nuevas a unas escalas mucho mayores. Y no es para ser millonarios por solo el hecho de acumular, sino ser millonarios para beneficiar a muchos otros en el camino. Jim Rohn, que es un autor, filósofo que ya falleció, pero uno de los filósofos americanos, diría yo, más prominentes en los últimos años, él lo retaba a uno diciéndole que te retaba a que te convirtieras en millonario, no por el hecho del dinero que ibas a acumular, sino por la persona en la que te ibas a convertir. Uh-huh. Y a eso voy con este punto, trayendo esa frase de Jim Rohn. Y es de que a todos los jóvenes latinos que están creciendo, que se están educando, que tienen oportunidades para invertir en bienes raíces y en otras opciones financieras, ustedes pueden convertirse en millonarios, pero sobre todo pueden llegar a convertirse en seres de un aporte a la comunidad, de un aporte al país, de un aporte a las ciudades donde viven, que pueden cambiar completamente las generaciones que van a venir adelante. Sí. Porque una cosa es que nos reconozcan a nosotros los latinos como los que trabajamos en construcción. Uh-huh. Y otra cosa es que nos reconozcan como los dueños de las firmas de construcción más grandes de este país. Sí. Cambió.
Y así sucesivamente. Podemos tomar, es que hay muchos latinos que trabajan en los hoteles. Ya, pero ¿y qué tal si cambia? ¿Y qué tal si muchos de ellos se convierten en los dueños de franquicias hoteleras en la zona? Claro. Y así sucesivamente. Así que cuando damos datos de estos, al final es qué puedes hacer tú con eso. ¿Para qué te sirve esa estadística? Ojalá que te entusiasme, que te anime, que te dé un poquito del futuro de lo que este país y esta comunidad tiene adelante para hacer, para que lo transformes. Así que es muy entusiasmante. Al final, este reporte nos dice entonces que hoy, de esos 65 millones de personas que viven aquí, 9.781.000 son dueños de vivienda. 9.781.000, que en el año pasado crecimos 238.000 nuevas personas se convirtieron en dueños de vivienda. Sí, sí, sí. Ahora quería pues compartir esta estadística, Oscar, porque estábamos hablando con los jóvenes, estabas hablando conmigo, ¿verdad? Sí. Por favor. Lo siento que los que están detrás de cámaras no comparten lo mismo. Tú estás pasando. No, mira lo que voy a leer. Esto aquí está en un reporte, esto me va a respaldar. Dice que el 73 millones son millennials. Aunque somos millennials, 73 millones. Y cercano a un cuarto. ¿Alcanzaste a entrar ahí? Sí, yo alcancé. Y casi un cuarto, el 21.3% somos latinos. De 73 millones de millennials, un cuarto son latinos. ¿Okay? Hoy en día, de toda la población que tienen menos de 18 años, el 26.3% son latinos. O sea que está creciendo ese porcentaje de latinos. Ya pasamos de 1 de cada 62 millones, es 1 de cada 5 de la población. Pero en estos jóvenes, ahora es 1 de cada 4. Sí. Imagínate. 1 de cada 4. O sea que sigan estudiando, por favor. Necesitamos que esta estadística, que esta estadística mejore. Totalmente. Sí, dice que los millennials son los que tienen menos de 45 años. Alcanzaste a entrar como por unos 2 años, pero... Por unos meses. Oscar, lo otro interesante de las estadísticas es que también hicieron encuestas del motivo por qué las personas están comprando vivienda. ¿Qué te encontraste ahí con esas estadísticas? Pues muy interesante también los datos. Aquí los estaba mirando. Entonces, para los latinos, los 5 factores que más influenciaron la compra de una casa. Entonces ya sabemos que hay 9.7 millones de hispanos dueños de vivienda en Estados Unidos. 2, que en el año 2024, 238.000 fueron nuevos dueños de vivienda. ¿Y qué los motivó? ¿Cuáles fueron las razones? Estas son las 5 razones. Número 1, encontrar un vecindario donde hubiese más seguridad. Que el 52% de todos los compradores dijo, queremos un vecindario más seguro. Me puedo imaginar los avisos ahí. Queremos un vecindario más seguro. Oye, yo también. Ese fue uno de los motivos por qué me mudé de Nueva York. No te van a sintonizar en Nueva York, no sigas diciendo eso. Pero ¿no viste que están mudando de Nueva York para acá? Sí, es cierto. Así es. Pero el segundo, mírate que va en consonancia. Sí. Un lugar donde las tasas de crimen sean más bajas. Ok, también fue otro motivo. O sea, es el 42% igualmente. Segunda razón, lo cual me dice que hay un gran grupo de hispanos que viven en áreas donde no se sienten seguros y que quieren mejorar. No empecemos por ahí. Ok. No. Tercera razón. Esta me llamó mucho la atención. Sí. Quieren comprar una casa que esté cercada, que tenga un fence, una cerca, una barda. Sí. Y yo, wow. Esa se la ponemos de alguna manera, pero... Claro, pues ya sabes ahora, no muestres casas sin fence. Sin la cerca. Sí. Pero tiene un impacto enorme. O sea, yo era como, estoy leyendo correctamente lo que están diciendo. Sí, mira cuán importante es. Y uno sobrepasa cosas que cree que, sí, está bien que la tengan, pero no. A nivel nacional es importante para el hispano. La cuarta era los pagos de impuestos de la propiedad que tiene la casa. O sea, no se quieren ir o no quieren seguir pagando y ahí vienen los que se mueven de California, los que se mueven de Nuevo México, Nueva York, etcétera, a lugares donde el pago
de los impuestos de la propiedad no son tan altos. Sí. Y es que lo hemos visto con los clientes que llegan de otros estados. Sí. Que cuando uno le dice aquí, ellos te preguntan, ¿y cuánto paga esa propiedad que estoy comprando de $400,000 al año? Y uno le dice, como 4,000 al año. Y dice, está barato. Sí. ¿Cómo que está barato? Sí, ya pagamos 12,000, 15,000 por 20,000, por sí. lo mismo. Y es uno como, ahora entiendo. Claro. Y es que el impacto es muy alto. O sea, El imagínate. pago mensual es bastante. Ahí voy, exacto. Si yo pago $4,000, eso a grandes rasgos estamos hablando de que son $350 mensuales. Ujú. Pero si yo pago 12,000 o 15,000 o 16,000, Son 1,000. Sí, el son doble. exacto. O sea, el impacto en el pago mensual es bárbaro. Sí. Y la quinta era estar cercanos a áreas donde hayan sitios de compras. Sí. Imagino que los mercados o las tiendas o todo esto, o sea que también hay un grupo que ha vivido en lugares más Sí. alejaditos. Pero esas son las 5 razones que los latinos expresaron, generan o los influencian para dónde elegir la casa que van a comprar. Mira, lo que yo pienso de esto, Oscar, es que tiene bastante sentido, ¿ok? Número uno, estamos viendo migración de otros estados, o sea que lo último de los impuestos, crimen, seguridad, definitivamente es importante, fue importante para mí. Lo otro es que acuérdate que muchos de los latinos que están comprando casa en este momento son jóvenes, entonces están formando hogares. Cierto. Entonces, cuando yo tuve a mi hija, o sea, cuando uno tiene hijos, creo que Cambia. todo muchas cambia. cosas. Las prioridades. O sea, nosotros podemos vivir en el barrio, Sí. ¿verdad? Pero ya cuando tienes responsabilidad de un pequeño y ya... Protección sobre Sí, ellos. o sea, hay ciertas experiencias que uno dice, yo no quisiera que mi hijo o mi hija pasara por lo mismo. Ujú. Y ya cuando uno viene aquí y explora y dice, esto es más sano, las escuelas son mejor, más oportunidad, como en otros estados, entonces ya cambia la mentalidad, la decisión es fácil, ¿verdad? Y con el fence, pues teniendo hijos, necesita uno tener un backyard para que jueguen, seguridad para que no se salgan, o mascotas. Creo que las mascotas, no hemos También. hablado de mascotas, pero hay muchos que tienen mascotas, o sea, especialmente si tienen hijos, en algún momento los hijos les van a pedir mascotas, entonces el fence es para eso. Sí, ya lo entendí. Entonces, ojo, esas eran las 5 razones, no las 5 razones, sino las 5 factores que al momento de elegir una casa, son importantes para el hispano. Pero te doy otras. Sí, ¿Cuáles son las 5 razones que causaron el origen de comprar vivienda? 1, necesitan casas más grandes. Pues Sí. claro, si estamos creciendo en población, hay más hijos, ¿dónde los sí, acomodo? sí, sí. Yo estoy por ahí, digamos que quiero una casa más grande. Ah, pensé que estabas esperando nuevos No, bebés, me lo no, has no. dicho. Segundo, era que querían un nuevo vecindario, una nueva vibra. También, Ah, también. escúchame esa. El 29% querían una nueva ciudad o un nuevo Sí. poblado donde vivir. 28% decía que querían cambiar de... No, o tuvieron un cambio. tuvieron. Tuvieron un cambio en sus finanzas. Ok. Entonces imagínate, claro, eso impacta de inmediato a dónde me quiero ir. Y finalmente estaban buscando un lugar más asequible en precios. Sí, O sea, esas fueron las razones que causaron eso. Y yo lo escucho mucho. El primero, que es el de tener una casa de más tamaño, es porque pues cuando los niños son chiquitos uno acuesta 2 o 3 en el mismo cuarto Sí. y ellos felices porque juegan ahí. Pero Sí. cuando ya crecen no puede uno mantener a la niña y los niños de 14, 15, 16 años en los mismos cuartos. claro. Es otra historia. Así que ese es el otro punto importante que vi ahí. Y uno que tiene que ver con los agentes de bienes raíces fue las 3 fuentes de dónde los compradores hispanos compraron vivienda. O sea, dónde las hallaron. Y la fuente número 1, el 80%, halló sus casas a través de un agente de bienes raíces. 2, a través de un website. Ujú. Aquí voy a mirar a Daniel que me está apoyando detrás de las cámaras. De un website o de una aplicación, el 76%, el hispano. O sea, el peso que cada vez tiene mucho más eso y eso tiene que ver con las edades promedio. Claro, que ahora tienen la habilidad de buscar Por en favor. el internet. Sí. Claro. Y lo tercero fue en medios sociales el 56%. Ok. Pero ese es impactante, que el 56% encuentre las casas en medios sociales. Bastante. O sea, es muchísimo. Hace poco me pasó con un cliente que todas las casas me las mandaba de Facebook. Todas las casas me las mandaba de Facebook. Yo, pero te monté un portal. Sí. Ahí están todas las casas. Es mucho mejor
Pero él cada vez me mandaba un texto con Facebook. Y por WhatsApp. No sé por qué, pero los míos no tanto. No tanto, ok. No tanto. Ok. Pero para él, no sé, era fácil o seguramente sigue mucho Facebook. Y como le aparecían ahí las casas, entonces pues él me las mandaba de ahí. Ok. Yo tenía que dar la vuelta, pero ok, fine. El punto es, ¿cuál es el comportamiento de los latinos y de los hispanos y dónde encuentran las casas? Primero, agentes de bienes raíces. Segundo, sitios web o aplicaciones. Y tercero, a través de medios sociales. ¿Tú crees que eso dice entonces que los agentes de bienes raíces tienen fuentes mejores que las redes? ¿Crees que esa sea una razón? ¿O crees que sea porque las redes no están actualizadas? ¿O es que ustedes descubren la necesidad de las personas de una manera más eficiente, a lo mejor que el mismo cliente arma en su búsqueda? No sé. Lo que pasa es que yo creo que cuando uno busca, yo creo que las herramientas de tecnología, los sitios web y las aplicaciones y, pues, medios sociales son medios para uno buscar y encontrar. Pero ¿por qué la gente de bienes raíces sigue siendo un factor diferenciador y el número uno? Porque uno agrega valor Que lo arriba de hablamos. una búsqueda. Sí, Porque ver solamente los datos, las imágenes, la información, el récord histórico de ventas, pero el criterio que la gente le puede aportar a un comprador hace una diferencia. Anoche estaba haciendo una búsqueda en la tarde con una pareja de inversionistas y estábamos mirando multifamiliares y nos salieron en el parámetro de búsqueda, no sé, 50, 55 propiedades. Pero, y yo finalmente se las mandé a ellos, pero cuando fuimos juntos a través de esa búsqueda, de esas 55, que las pueden encontrar en los motores que ya hablamos, sí. o en mi portal, o en mi website, etcétera, o en social media, nosotros íbamos aportando criterios, me hacían preguntas, yo respondía, le contaba experiencias, les mostraba otros datos que les podían permitir decidir si esa sí la tenían en cuenta, si no la tenían en cuenta. Entonces es el valor agregado claro, arriba de la información básica que los sitios de tecnología ofrecen. claro, claro. Eso es básicamente. Pero ahí es donde nos toca hacer unos esfuerzos extras, porque uno puede tener el valor agregado del criterio, pero tienes que tener el website, tienes que tener el portal, tienes que manejar aplicación o hacer amigable en tus websites con los teléfonos y los móviles. Y tienes que poner las mismas casas que tienes en el MLS en los sitios sociales. Sí, Y podría uno decir, pero si ya están ahí en los sitios de internet, en el website. ¿Y yo qué hago? Si la gente pasa tiempo todos los días en los medios sociales con el dedito ahí pasando a ver qué es lo que le sale en Instagram, en Facebook, en todo lado, en TikTok. Si yo no pongo ahí y expongo la casa que le estoy vendiendo a un cliente, estoy restringiendo a un grupo de personas, compradores potenciales, de que vean la casa. O sea, si tú me contrataste a mí, y ayer lo decíamos en el seminario, que hay vendedores que le preguntan a la gente, y cuénteme usted qué va a hacer con la inteligencia artificial para vender mi casa mejor. claro, claro. Si tú me contratas a mí para vender tu casa, yo tengo que asegurarme que esa exposición de la casa es la mayor posible a estas necesidades que tiene el público. Claro. Entonces le toca a uno hacer de todo, agregar valor, pero también estar presente en todos esos lugares. Sí. Los grupos hoy en día en medios sociales son impresionantes. A mí me llama la atención demasiado cómo los grupos afectan e impactan tanto. La gente cada persona se siente afín, tiene afinidad con 2, 3, 4, 5 grupos, o en Cary porque vivo en Cary. Claro. O porque futbolistas porque me gusta el soccer. Ciclismo, exacto. Deporte, sí. Entonces yo me meto ahí. Y en esos comparto porque me siento que pertenezco. Claro. Si yo hago posting, si yo coloco casas que tengo a la venta o a la renta en esos lugares, es posible que le llegue más fácil a un público que si no lo hubiera llegado, si solo lo hago genérico. Claro, claro. Entonces sí hay mucho por hacer, pero Pues, mucho dato. Podemos invitar a las personas que a lo mejor no vieron ese video. Ese video estuvo interesante y muchas personas lo han visto, que si vamos a quedar sin trabajo. Estábamos hablando de la inteligencia artificial, de plataformas
grandes a nivel nacional. Y lo que resaltamos fue el valor que los agentes de bienes raíces y los prestamistas locales dan a los clientes. Pueden buscar ese video. Eh, por último, Oscar, yo creo que como para finalizar, hablemos un poquito entonces de la organización que fue la que se tomó el tiempo y los recursos para formar este reporte de NAREP. Nosotros pertenecemos a la organización. Pues parte del motivo por qué hacen esto es por la abogacía, ¿no? O sea, son reportes que quieren estudiarlos, pero también al mismo tiempo ofrecérselos al gobierno Sí, para que así ellos es. entiendan la necesidad de nosotros como latinos, que vean la tendencia, tengan de alguna forma organizada y de una asociación con bastante peso, que es la organización latina en vivienda más grande de todo el país. Pues digamos que la voz de los latinos, pues que estos legisladores, senadores, congresistas, pues tengan información que les muestre que las personas que ellos representan está creciendo, tienen esta necesidad y que son importantes para la economía. Entonces hay cuatro cosas que son, digamos que de prioridad para NAREP. Una de ellas es housing affordability, asequibilidad de vivienda. Número Ujú. dos es acceso a crédito, o sea que abogamos por a lo mejor reformas o políticas que ayuden a darle equidad, acceso a programas de financiamiento de la comunidad, que en este momento digamos que vamos retrocediendo, Así pero es. pues igual es parte de la abogacía de nosotros. Mejores prácticas en la industria, a lo mejor, ¿qué significa industry best practices? A lo mejor recomendaciones a ellos para cómo funciona la comunidad latina, por ejemplo, los cambios que vimos el año pasado de las Oh, sí. reglas con los Ujú. agentes y ser un poquito más diversos, ¿no? En la industria. Y lo otro es, digamos que temas macroeconómicos como reforma migratoria, cosas así. Entonces, pues por último, darle las gracias también a NARE por tomarse el tiempo de Totalmente. hacer este reporte, Es que tú lo un, llevas leyendo también bastantes sí, años. sí, es muy, muy interesante y ojalá que ustedes que nos están viendo ahora se tomen el tiempo de bajar el reporte, de leerlo, sale cada año, se hace, se lanza al mercado y se entrega normalmente para el mes de marzo a lo largo o a través de la conferencia de política y de vivienda que se hace en Washington, D.C. Así que no, animarlos a eso. Al final yo diría que desde mi lado para cerrar hay mucha información que nos sigue reforzando el hecho de que esta comunidad hispana tiene grandes oportunidades y tiene grandes responsabilidades. Porque cuando a ti te dan grandes oportunidades, te dan grandes responsabilidades. Ujú. Porque es qué hacemos con lo que tenemos al frente. Y yo creo que vinimos aquí cuando buscamos lugares más seguros para vivir. Entonces somos responsables de que el sitio donde vivimos lo hagamos más seguro. Sí, claro. Cuando vamos a vecindarios que lucen mucho más lindos, más atractivos, más organizados, somos responsables de que nuestra casa luzca mejor, más organizada y más linda. Ujú. Si nos encantan las escuelas de mejores niveles y mejores rankings, somos responsables de que nuestros hijos se eduquen de la mejor manera y sean un excelente ejemplo ahí. Así que todas las oportunidades traen esa misma proporción de responsabilidad y a eso los invitamos, a que usemos esta oportunidad que tenemos al frente como hispanos y que sigamos creciendo juntos, educándonos juntos y convirtámonos en dueños de vivienda, porque definitivamente la mentalidad, las familias, la unión, la diversión, muchos elementos de familia cambian y se transforman alrededor de vivir en una casa propia. Sí, 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 no, invitarlos a que nos sigan viendo, que por favor se suscriban al canal. Hay muchas personas que ven los videos pero no se han suscrito, o sea que tomen esta oportunidad para suscribirse, compártanlo con alguien que a lo mejor les pueda servir. Y creo que es por eso que tomamos el tiempo nosotros de hacer estos videos para educar y en español, porque honestamente mi idioma es inglés, o sea, yo estudié en inglés, los colegios acá todo fue en inglés. Pero mi primer idioma en casa fue el español, entonces trato lo mejor posible de hablar el español, de ayudar a los clientes latinos, de como estar muy cercano a mis raíces.
pero veo que hay bastante necesidad, bastantes cosas que necesita nuestra comunidad. Entonces creo que por eso hacemos lo que hacemos, en el idioma que hacemos. Y bueno, los que hablan inglés también nos pueden buscar, los dos hablamos inglés. Así es. Así es. Entonces, muchas gracias por ver nuestro podcast. Nos vemos en el próximo video. Así es, muchas gracias por seguirnos. Una buena tarde para ustedes.